Vamos a ver entonces un poquito de la composición química de la leche humana. Antes de iniciar es importante tener presente que la leche, realmente los compuestos de la leche son muchísimos. No los vamos a ver acá todos, vamos a ver lo más importante porque si no, de pronto el tiempo no nos alcanzaría, pero sí vamos a abordarlos entonces como lo más importante para poder orientar nuestra consultoría de lactancia. Vamos a revisar entonces vamos a recordar esos ciclos de lactancia, cómo se genera el proceso de mamogénesis, lactogénesis y demás. ¿Cuál es la diferencia entre la leche preparto, el calostro, la leche de transición y la madura? Y vamos a ver algunos componentes como lípidos, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas y enzimas que están pues, haciendo parte de esa leche. Iniciemos teniendo presente que la leche nunca es igual. Si yo le extraigo a una madre una cantidad de leche al inicio de la toma, va a ser diferente a la leche que sale al final de la toma. Si le extraigo a la madre leche en la mañana, es diferente a la que sale en la noche o a la que sale en la madrugada. Si le extraigo a la madre leche en el posparto inmediato, es diferente a la leche que va a salir a los 6 meses. Realmente la leche nunca es igual y esto pues responde a un mecanismo casi perfecto en el cual el cuerpo de la madre entiende en qué situación está el bebé y con base en eso produce leche. De hecho, por ejemplo, la leche cambia cuando el bebé está enfermo, por dar un ejemplo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el seno para darse cuenta que el bebé está enfermo y que necesita darle más defensas? Entonces sabemos que el bebé hace una succión, ¿cierto?, del seno, que es una presión negativa, y cuando el bebé suelta el seno se genera una especie, se suelta, se libera la presión, pero además hay una especie de paso de saliva del bebé hacia adentro de los conductos mamarios. Y la madre, o más bien los tejidos mamarios, se dan cuenta de que algo está pasando mal, por ejemplo, por los cambios en las características de la saliva del bebé. Hay incremento de glóbulos blancos o de diferentes inmunoglobulinas, así que ya se da cuenta de eso y empieza a producir más defensas. Entonces, fíjense que realmente la producción de leche es 100% perfecta y, digamos, más bien como orientada a las necesidades puntuales del bebé en ese momento de esa toma. La leche tiene más de 200 componentes, muchos de esos componentes ni siquiera son nutricionales. Tenemos componentes inmunitarios, tenemos enzimas, tenemos hormonas que no tienen una función nutricional como tal, pero que sí van a entrar a cumplir una labor importante. Y todos esos componentes varían en todas las tomas. ¿Qué factores maternos pueden alterar la composición? Tanto de los componentes nutricionales como de los no nutricionales. Entonces, la dieta de la madre, la ingesta de cierto tipo de carbohidratos, de grasas y demás, el peso de la madre y las reservas de nutrientes que tiene en su cuerpo, la raza, la procedencia. Una mujer japonesa no produce la misma leche que una mujer estadounidense. Y esto, pues, debido a muchos factores, entre ellos los factores nutricionales y dietéticos, y además a las características genéticas, pues que el bebé japonés va a necesitar y que tal vez el estadounidense no. La paridad, normalmente las madres que tienen su primer parto producen más grasa, por dar un ejemplo, que las madres que ya han tenido varios partos en su leche. Incluso la leche entre una mama y la otra cambia. Es diferente si en este momento tomáramos una mamá y le pusiéramos 2 extractores y analizáramos la composición de cada una de las mamas, nos daríamos cuenta que es diferente. Entonces también, bueno, depende de muchos factores, ¿no? En una sola toma la composición de la leche cambia. Siempre al principio vamos a tener leche más dulce porque está más rica en agua y más rica en lactosa, ¿cierto? Con el fin de calmar primero la sed del bebé y segundo, digamos, iniciar este proceso metabólico dentro del tracto digestivo del bebé que está tomando la leche, ¿cierto? Entonces cuando ellos, así como cuando uno empieza a comer, cuando empezamos a echarnos nuestro almuercito, nuestro tracto digestivo se prepara. En este caso, la primera leche que sale al inicio de la toma, más rico en agua y más rico en lactosa, activa ese proceso digestivo. Y al final de la toma, más o menos hacia los 5 o 10 minutos de la toma, que sería lo máximo que un bebé usualmente toma, vamos a tener más cantidad de grasa. A lo largo del día, normalmente la leche de la mañana y de la tarde estamos hablando de tipo 5, 6, 7 de la tarde,
tiene más grasa que la leche de la noche y de la madrugada. Por ejemplo, esto debido a que el cuerpo de la madre le otorga más grasa al bebé hacia la tarde y noche para que él esté más llenito y duerma un poco más. ¿Sí? O sea, realmente es bien loco. A lo largo del día, bueno, de acuerdo con la hora de la toma, a la edad del bebé, por supuesto, no es lo mismo la leche de un prematuro a la leche que produce una madre para un recién nacido, ¿sí? O un bebé grande. Y algunas condiciones especiales, por ejemplo, la enfermedad en el bebé, por ejemplo, la condición de prematurez. Entonces, todo esto hace pues que la composición cambie. En esta imagen estamos viendo... Oh, se cambió, bueno. En esta imagen estamos viendo 2 gotitas de leche vistas a microscopio. Seguramente ustedes ya han visto esta imagen. Al lado izquierdo vemos una gota de leche de fórmula y al lado derecho vemos una gota de leche materna, ¿sí? Entonces, en la leche de fórmula vamos a tener muy poco, prácticamente ninguna actividad biológica activa, ¿cierto? Pues valga la redundancia. Y en la leche de fórmula vamos a tener que la leche es un tejido vivo. Realmente la leche es un tejido que está en constante evolución, en constante cambio, que está compuesta por células vivas, que está compuesta, ustedes ven aquí, se ven como una especie como de globos, ¿cierto? Estos son los globulitos de grasa de la leche y todo eso tiene un sentido. Realmente la leche de fórmula tiene esta composición por una razón. Eso lo vamos a ver en un rato. Analicemos un poquito en esta gráfica. Se ven las diferencias de macronutrientes en la leche humana comparada con la leche de otras especies. Inicialmente pues vamos a tener grasas, proteínas y lactosa. Estoy acá destacando la leche humana y la leche de vaca porque pues precisamente la fórmula es leche de vaca, ¿cierto? Entonces la cantidad de grasas puede ser similar, sin embargo lo vamos a ver en un momento que muchas cosas en las grasas de la leche materna y de la de vaca pueden cambiar. La leche de vaca tiene más proteínas, tiene menos lactosa, lo cual no corresponde muy bien a las necesidades metabólicas de un bebé humano. Y también es muy variable en minerales. Y pues por supuesto, si la comparamos por ejemplo con una cabra, con una rata, con una oveja, la composición va a ser muy diferente. Y por aquí la tabla nos muestra cuántos días requiere esa especie para duplicar el peso de nacimiento. El humano necesita 180 días para duplicar su peso de nacimiento versus pues la vaca que ya a los 47 días el ternero ya debería estar duplicando su peso. Bueno, entonces recordemos un poquito de esos ciclos de lactancia. Inicialmente teníamos la mamogénesis como ese proceso inicial, ¿cierto? La mamogénesis hace referencia al desarrollo mamario, es decir, cuando estamos en la barriguita de nuestra mamá ya se empiezan a formar nuestras mamas, cuando nacemos, durante la pubertad, las mujeres en cada ciclo menstrual, ¿cierto? Evoluciona su desarrollo mamario. Y el desarrollo mamario termina en mamogénesis con el embarazo, ¿cierto? Con las primeras semanas de embarazo. Conforme inician entonces las primeras semanas de embarazo en la mujer, se va a generar ese segundo proceso que es la lactogénesis 1, ¿cierto? Pero la lactogénesis 1 va a caracterizarse por una secreción pequeña de exudado, ¿sí? Las mujeres gestantes pueden llegar a liberar algunas gotas de leche, sin embargo, no es leche propiamente como tal leche. Ahorita les voy a explicar por qué no se llama leche, sino que realmente es un exudado. Durante esta lactogénesis entonces tenemos que, si bien lo recordábamos, los lactocitos no están completamente desarrollados sino hasta el posparto, ¿cierto? Antes de eso, los lactocitos tienen espacios entre cada uno de ellos y a través de esos espacios se genera exudado de suero, de algunas secreciones, de algunos, sobre todo electrolitos, ¿sí? Pues precisamente porque hay huequitos entre los lactocitos. Entonces es por esto que en esas primeras semanas lo que libera la madre realmente es exudado, casi que sin ningún tipo de esfuerzo estas sustancias pasan y pues se acumulan a lo largo de todos los alvéolos. Pero cuando ya los lactocitos hacen un esfuerzo real por producir leche, aquí ya estaríamos hablando entonces de calostro, ¿cierto? Entonces, inicialmente vamos a tener esa leche preparto, que es el exudado del que les hablaba, simplemente es un exudado de fluidos disolutos.
que se da por el paso de estas sustancias entre las células secretoras que no están desarrolladas aún. La lactogénesis 1 ya va a dar lugar, va a iniciar más o menos hacia las 24 semanas de gestación, ¿cierto? Y para algunas mujeres es más adelante, 24 o 28 semanas. Aquí ya tenemos un poquito de exudado de ese líquido que pasa entre las células, pero además ya las lactocitos están haciendo un esfuerzo real por producir leche, ¿cierto? Entonces aquí ya tendremos calostro. Ya tendremos entonces una primera producción como tal. El calostro es casi igual desde las 12 semanas antes del parto, es decir, desde las 28 semanas hasta los 3 días de posparto, ¿cierto? Que eso es lo que conocemos como lactogénesis 1. Tiene la misma composición. Bueno, ahora cuando el bebé nace prematuro, que hay un desprendimiento previo de la placenta, el calostro sí tiende a cambiar un poco, pero si es un niño sano, pues realmente en todo ese proceso va a ser igual la composición. Ahora, el calostro tiene mayor proporción de sodio y de cloro, de proteínas, inmunoglobulina A y lactoferrina. Es decir, que el calostro tiene un sabor un poquito más salado, ¿sí? Por el sodio y el cloro. Pero además, la función vital del calostro es proveer al bebé de defensas, ¿sí? El calostro no tiene casi que mucho sentido nutricional, pero sí el primer sentido del calostro es darle muchas defensas a ese bebé, porque sabemos que el bebé viene a un ambiente estéril, ¿cierto? Y una vez ya se expone pues digamos que al ambiente externo, se va a contaminar. Entonces necesita esa primera protección. Por eso es rico en proteínas, en inmunoglobulina A y en lactoferrina, que ya lo vamos a ver, es un compuesto importante para la absorción de hierro. El calostro se produce en muy poquita cantidad. Algunas mamás, lo he visto en consultas, tienen digamos, les han dicho que se estimulen o que se extraigan leche desde el embarazo, que para que cuando nazca el bebé le salga buena leche, lo cual realmente no tiene mucho sentido, porque el calostro se va a producir siempre en poca cantidad, a menos que activamente, si la mamá es constante y se empieza a sacar, sí se va a aumentar la producción, pero entonces pues digamos que no tiene mucho sentido, porque la producción va a ser la que el bebé necesite tan pronto nace, ¿sí? Entonces estamos hablando de una producción entre 2 y 20 mililitros por toma. Fíjense que es muy variable, 2 mililitros es nada, pero es lo que el bebé necesita en ese momento. Durante las últimas semanas de gestación, desde las 32 semanas aproximadamente, el bebé se dedica a acumular mucha grasa debajo de su piel. Y eso tiene un sentido, y es que una vez nace, el hecho de nacer, el hecho de comer, pues digamos que es un estrés fisiológico para el bebé, pero él utiliza esas reservas de grasa para mantenerse vivo en esas primeras 48 o a 72 horas, ¿sí? Entonces el calostro no le va a dar mucha grasa en ese momento, y tampoco le va a dar mucha lactosa, que es el azúcar de la leche. Así que no tiene mucho sentido que produzcamos mucho calostro. Lo que sí tiene mucho sentido es que el bebé haga tomas frecuentes de esos 2 mililitros, porque esto le va a ayudar a desencadenar entonces ese proceso gastrointestinal de acostumbrarse al calostro, ¿cierto? Y además, pues obviamente va a obtener cierta agua, energía y demás del alimento que esté recibiendo. Bueno, las mujeres multípares, las mujeres que ya han tenido partos previos, suelen tener el calostro más disponible y en mayor volumen rápidamente. Así como para tener presente, el calostro es un exudado que tiene un color amarillo o casi naranja, ¿sí? Amarillo como doradito, por el betacaroteno, que pues va a ser una sustancia importante para el tema inmunológico de ese bebé. Y además el calostro tiene una función sobre todo de tapizar ese tracto digestivo con una flora bacteriana saludable para el bebé, ¿sí? Entonces lo primero que debe consumir el bebé, por supuesto, es calostro, por muchas razones, porque el calostro le va a ayudar a expulsar el meconio. El calostro tiene una función laxante, y además le ayuda a tapizar con pro y prebióticos que vienen en la leche, para que el primer microorganismo que tenga el bebé en el tracto digestivo sea Lactobacillus bífidos, que va a ser ese principal microorganismo de la flora pues, bacteriana normal del bebé.
Cuando nosotros en el hospital lo que hacemos es darle fórmula como primera toma al bebé, o algunos, por ejemplo, le dan dextrosa, ¿sí? Por vía oral, para que el bebé no tenga hipoglicemia. Realmente le estamos ofreciendo microorganismos patógenos que están presentes en los hospitales, ¿cierto? Entonces, esto nos va a desencadenar que el bebé comience a tener, por ejemplo, enterocolitis necrotizante u otras infecciones de tracto digestivo, pues que van a llegar a ser nocivos para él. Entonces, lo primero será ese calostro indispensable. Esa es la principal función del calostro, más que nutrirlo, darle muchas defensas. Hacia el tercer o cuarto día de posparto, que es cuando ya tenemos lo que conocemos como la bajada de la leche, ¿cierto? Que la madre ya siente congestión mamaria, que siente más producción, que ya siente los senos más grandes, más pesaditos. Ahí es cuando iniciamos la lactogénesis 2. La lactogénesis 2 inicia porque tras desprenderse de la placenta caen los niveles de progesterona, ¿cierto? Lo cual desbloquea la producción de prolactina y oxitocina en la hipófisis. Conforme bajan los niveles de progesterona, esto también es una señal química para los lactocitos, los que producen leche, para que ellos empiecen a producir leche con más lactosa, ¿sí? Y por eso entonces en esa lactogénesis 2 vamos a tener a iniciar un pico de subida de los niveles de lactosa en la leche. Fíjense que el calostro no tenía lactosa, que es ese carbohidrato esencial de la leche, o lo tenía muy poca cantidad. Conforme ya se genera la lactogénesis 2, 3 o 4 días después de posparto, vamos a tener mayor producción. Y la lactosa, ahí creo que hay alguien que tiene por ahí el micrófono encendido, qué pena. Y la lactosa también va a ser un marcador químico para los lactocitos, para que produzcan más leche, ¿sí? Entonces, cuando hay más lactosa presente en el lactocito y cuando hay más estímulo de producción de lactosa en el lactocito, además el lactocito produce más leche. Entonces, todo esto es un proceso que va de la mano. Fíjense que es realmente muy coordinado, muy bien coordinado. Entonces, tendremos lo que hablábamos hace un momentico con Catherine. Es importante que la primera toma se dé dentro de la primera hora, ¿cierto? Y que las tomas sean frecuentes en esas 24 horas, bueno, y realmente de ahí en adelante, que el bebé tenga por lo menos entre 8 y 12 tomas en 24 horas, ¿sí? Esto va a desencadenar esa producción copiosa de leche. Tendremos entonces que después del calostro iniciamos una etapa de producción de leche de transición hacia el cuarto día posparto. Aquí ya el calostro empieza a cambiar, cambia de color, cambia de composición y va a obtener menos proteínas porque ya la prioridad de la madre no es ofrecerle defensas al bebé, sino que ya la prioridad de la madre es que ese bebé ahora sí gane peso y pues que tenga más nutrientes para comenzar a sobrevivir. Así que ya la leche de transición va a tener más glucosa, más lactosa, pues que va a tener glucosa como tal, va a tener más grasas y va a tener más calorías. Sabemos que todos los niños pierden peso durante la primera semana de posparto, eso es completamente normal, creo que ya lo habíamos visto también. Y para eso está la reserva de tejido adiposo que gana el bebé en las últimas semanas de gestación. Y pues la idea es que una vez ya terminamos esa primera semana difícil, el bebé ya empiece a ganar más peso, ¿sí? Admitimos máximo un 10% del peso, de pérdida del peso, es decir, si el bebé nació pesando 3.000 gramos, admitimos que máximo pierda 300 gramos en esa primera semana, que es lo normal. Bueno, entonces en esta gráfica veamos un poquito lo que les contaba. Caen los niveles de progesterona, conforme el nivel llega casi a cero, a niveles basales, la lactosa comienza a incrementar en la leche de transición. Y esto es un marcador importante pues para los lactocitos, para que empiecen a producir leche de transición y más adelante leche madura que va a tener mucha más lactosa. Aquí tendremos entonces la diferencia de la composición de la leche conforme pasan los días de posparto. Entonces tendremos el día 1, 2, 3, 4, 5 de posparto, el día 14 que es cuando ya tendremos inicios de leche madura y pues el día 28 que corresponde al primer mes de nacimiento. Fíjense entonces que el volumen incrementa, cuando hablamos de yield hablamos del incremento del volumen de producción de leche. Entonces el primer día de posparto estamos hablando de 50 gramos en 24 horas, 50 mililitros en 24 horas. Esta producción va incrementándose hasta tener más o menos un promedio de 1.200 mililitros en 24 horas de producción.
Tendremos lactosa, la lactosa entonces va a ir incrementando conforme pasan los días, la grasa también va a ir incrementando, pero la proteína va a disminuir, ¿sí? Al punto que tenemos pues una proporción mucho más baja de proteína a los 28 días en adelante, porque pues ya es lo que el bebé va a necesitar. Bueno, entonces tendremos ese periodo de leche de transición aproximadamente entre los 4 días y los 10, 14 días de posparto. Ya después de ese tiempo, la madre va a producir leche madura, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene esa leche madura? Tiene una proporción del 88%, 88.1% de agua. Entonces, realmente sí, cuando uno le dicen, ay, es que esa leche es pura agua, la verdad sí, la leche materna es pura agua, ¿sí? Por lo menos la humana. Pero eso tiene un sentido, ya vamos a ver que esta proporción responde, por ejemplo, a una osmolaridad que el bebé puede tolerar. Entonces, realmente esa es la proporción que cualquier bebé necesita para mantenerse hidratado, sin importar el clima o sin importar las condiciones del ambiente. Todos los bebés se mantienen hidratados, así esté en el calor más terrible, con 88.1% de agua. Eso quiere decir que un bebé durante los 6 primeros meses no necesita más, ni siquiera agua, ¿cierto?, para mantenerse hidratado, solamente la leche materna. Tenemos un 3.8% de proporción de grasas, un 7% de lactosa, que recordemos la lactosa es el carbohidrato, el azúcar de la leche, ¿cierto? Y en menor proporción, muy bajita, proteínas y otros componentes. Entonces, lo primero es agua, lo segundo en composición va a ser lactosa y lo tercero en composición va a ser grasas. Bueno, el agua tiene, digamos que el hecho de que la leche tenga esta proporción de agua también responde a la regulación de temperatura corporal del bebé. Sabemos que los recién nacidos pierden peso y pierden además temperatura por diferentes mecanismos, ¿sí? Que por convección, que por evaporación, no sé si de pronto ustedes lo recuerdan cuando lo vieron en la universidad. Pero de un 25% de esa pérdida de calor corresponde a pérdida por evaporación a través de la piel y a través también de la respiración. Así que este aporte de agua va a ser fundamental para que el bebé pueda estabilizar esa temperatura corporal por medio de la hidratación. Y además, como les contaba, sin importar el clima en el que se encuentre el bebé o las condiciones de humedad del ambiente, es la misma proporción para todos. Bueno, el segundo componente, pues digamos que importante en este caso van a ser los lípidos. Los lípidos es lo que comúnmente conocemos como las grasas, ¿cierto? Entonces los lípidos tienen muchas funciones en nuestro cuerpo y en el cuerpo del bebé. Son esenciales para el transporte de energía, el transporte de diferentes sustancias a través de la sangre, la producción de algunas hormonas. Todas las células de nuestro cuerpo tienen, en sus membranas tienen lípidos, como por ejemplo el colesterol, ¿cierto? Entonces las grasas son importantes y sobre todo para los bebés. Normalmente en la leche materna las grasas vienen empaquetadas en una especie de glóbulos, que también pues a su vez parece un globito, y vienen empaquetados en un trozo de membrana del lactocito. Esto está dispuesto de esta manera para, como lo vamos a ver más adelante, mejorar la absorción de grasas. Y van a estar entonces disueltos en ese medio de agua que es la leche materna. La concentración de lípidos aumenta durante la mañana y durante la tarde, es menor durante la noche y durante la madrugada, y depende de la dieta materna y de las reservas de grasa materna. Por ejemplo, una indicación que le damos a las mamás, que no es muy común, pero que sí tiene mucho sentido, es que cuando las madres no tienen una ingesta, por ejemplo, de ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, no comen mucho pescado, que normalmente tiene pues ese tipo de nutrientes, le vamos a recomendar a esta madre que durante el último trimestre de gestación y durante los primeros 3 o 4 meses de lactancia consuma suplementos de ácidos grasos derivados del pescado, porque le van a otorgar ácidos grasos tipo omega 3, 6 y otros poliinsaturados, y se ha visto suficiente evidencia que indica que el consumo de estas grasas en las madres incrementa también el nivel de grasas en la leche materna. Y para los recién nacidos es fundamental los ácidos grasos poliinsaturados, el colesterol, el DHA para la formación de su cerebro. Entonces recordemos que los lípidos se van a formar como un globulito, ¿cierto? Y recordemos que también que en el momento en el que el lactocito
eyecta la leche, ¿cierto? Bajo efecto de las células mioepiteliales, ella de hecho desprende un pedacito de su membrana para envolver ese líquido, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante para la manera como el bebé absorbe y aprovecha las grasas de la leche. Bueno, normalmente los niños duplican el peso de su cerebro durante el primer año, lo cual requiere, y sabemos que más o menos el 50% del peso del cerebro está constituido por grasas, así que las grasas son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso del bebé. Y además, una vez, bueno, digamos que el desarrollo cerebral tiene dos etapas. La primera es una etapa en la que produce más células nerviosas y la segunda es una etapa en la que hay mielinización de las neuronas y de todas las células del sistema nervioso. La mielina está conformada también, sobre todo por grasas. Entonces, por eso la ingesta de grasas del bebé es fundamental y por eso la idea es que la madre tenga un buen consumo de ácidos grasos poliinsaturados, que son grasas buenas, ¿cierto? Que le van a ayudar a ese bebé a desarrollar su cerebro. Pero no solamente eso, el bebé necesita también colesterol. Nosotros los adultos le tenemos pánico al colesterol, pero realmente pues es un mito, ¿cierto? Porque necesitamos consumir colesterol. Todas las células de nuestro cuerpo tienen colesterol, solamente que es un colesterol bueno. Y especialmente en los niños, ellos necesitan unos niveles adecuados de colesterol y DHA. ¿Qué pasa? La leche de fórmula no tiene colesterol ni DHA. Ah, bueno, mentira, sí tienes. No sé si ustedes han visto, ahorita los comerciales salen en familia, ahora con DHA. Entonces es porque hasta ahora se dieron cuenta que eso era necesario y lo empezaron a incorporar en la leche de fórmula. Entonces, diferentes investigaciones nos han arrojado que los niños necesitan el colesterol proveniente de la leche materna en etapas tempranas, ¿cierto? Desde los primeros meses de vida, y que cuando el niño tiene dietas bajas en colesterol, por ejemplo, los niños alimentados con leche de fórmula, van a tener problemas más adelante para metabolizar el colesterol cuando estén más grandecitos y sobre todo pues en la vida adulta, al punto en el que diferentes investigaciones y diferentes estudios muy grandes han concluido que los niños que no fueron alimentados con leche materna, sino que fueron alimentados con fórmula, tienen mucho más riesgo de morir por accidentes cerebrovasculares, por infartos agudos de miocardio, que son pues eventos asociados a dislipidemias, ¿no? Entonces, por eso es importante que el niño reciba colesterol y que reciba DHA, que el DHA también va a ser, digamos, un lípido importante, entre muchas funciones importantes, sobre todo para el tema de agudeza visual y el desarrollo también cerebral. Y la leche de fórmula tiene muy baja DHA. Ah, bueno, el DHA que tiene es sintético, ¿sí? Es creado en laboratorio, entonces por consiguiente pues tiene una menor absorción. El niño absorbe menos y aprovecha menos ese DHA. Así que pues la ideal es que reciba sobre todo fórmula. Leche materna. En cuanto a las proteínas, sabemos que las proteínas van a ser esas sustancias que el cuerpo utiliza para fabricar cuerpo, para fabricar tejidos, músculos, huesos, órganos y demás. Entonces, en la leche encontramos dos tipos importantes de proteínas, que son la caseína y las proteínas de suero. Entonces, pues la caseína va a tener, además de proporcionarle proteínas desde el punto de vista nutricional al niño, tiene una función importante y es que la caseína es la que hace que la leche se cuaje, ¿sí? Sobre todo cuando la leche llega al estómago del bebé y llega a un ambiente ácido, empieza a cuajarse. Y la cantidad de caseína que hay en la leche humana es más bajita comparada con la caseína de la leche de vaca o de la leche de fórmula. Es por esto que los niños tienden a hacer más intolerancia desde el punto de vista digestivo de la leche de fórmula, porque la caseína que tiene la fórmula es muy pesada y hace que se coagule mucho la leche y que le cueste al bebé más trabajo absorber esos nutrientes. Entonces la proporción de caseína en la leche es mucho más baja comparada con las otras proteínas de suero. Y entre las proteínas de suero entonces encontramos alfa y beta lactoalbúmina, que son pues por supuesto proteínas con cadenas largas de polipéptidos que nutricionalmente pues le van a servir al niño para crear y formar sus tejidos y su cuerpecito, versus la beta-lactoglobulina, que es esa proteína de suero pero que está presente en la leche de vaca, ¿sí? Sabemos que esta beta-lactoglobulina es uno de los principales responsables
de la intolerancia a la proteína de leche de vaca, que va a ser una patología muy común en los bebés, en la cual no toleran. No sé si ustedes han escuchado eso de que le recomienda a la mamá que no tome lácteos, que no tome leche ni demás, y demás, para que el bebé no le caiga pesada la leche, ¿sí? Entonces algunos niños desarrollan intolerancia a esta proteína específicamente, esa es la principal culpable. Y pues está asociada también a mayores alergias e intolerancias alimenticias en los primeros años de vida. Entonces lo ideal es que la proteína que obtenga el bebé pues sea del suero materno, que es alfa y beta lactoalbúmina. También dentro de estas proteínas vamos a encontrar importantísimas pues las inmunoglobulinas, que van a ser esas proteínas que le van a otorgar defensas, ¿cierto? Y que le ayudan al bebé a que cuando la leche esté en su tracto digestivo, todo se tapice pues de defensas, y que si el bebé llega a estar expuesto a bacterias, virus y parásitos y demás, estas inmunoglobulinas no le permitan a los virus replicarse, o a las bacterias tampoco les permitan producir toxinas, y pues que además la inmunoglobulina las mate, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos inmunología de la lactancia. Sobre todo tendremos inmunoglobulina A, de tipo G. La de tipo A es asociada a mucosas, es decir, es la que más encontramos en el tracto gastrointestinal. Entonces el bebé no solamente produce sus propias inmunoglobulinas, sino que las que obtiene de la leche materna pues van a ser importantísimas. Y tendremos la taurina también como otra proteína importante que tiene que ver con el desarrollo cerebral, con el desarrollo de la retina. De hecho, por ejemplo, los gatitos son animales que tienen mucha taurina en la leche pues, de la gata, ¿sí? Y se sabe que cuando los gatitos son criados, por ejemplo, con leche de vaca o con otro tipo de alimentos bajos en taurina, tienden a tener problemas visuales. No es tan común en los niños, en los humanos, pero pues puede pasar que por deficiencia de esta taurina vayamos a tener, de pronto, no tengamos el máximo desarrollo cerebral y visual y de agudeza visual que el niño puede llegar a alcanzar. La taurina está casi que ausente en la leche de fórmula. Por supuesto, la leche de fórmula no tiene inmunoglobulinas, no la tiene, entonces el bebé casi que está peleando con las uñas con su sistema inmune. Tendremos nucleótidos. Los nucleótidos van a ser también unos nutrientes importantísimos para la síntesis de ácidos nucleicos, para pues producir nuevas cadenas de ADN y ARN. Importante pues también para el sistema inmune del niño. Los nucleótidos también van a ser importantísimos para que el bebé pueda absorber muchos nutrientes de manera efectiva. Y efectivamente pues en la leche de fórmula tendremos muy escasos nucleótidos, pero los poquitos que tenemos son diferentes en su composición química a los que tendremos pues desde una fuente de leche humana. En cuanto a carbohidratos, entonces el principal carbohidrato de la leche es la lactosa. Recordamos que la principal función de los carbohidratos va a ser proveer de energía, y los recién nacidos necesitan mucha energía, no porque ellos sean muy activos o alguna cosa por el estilo, pero sí porque cuando ellos nacen y durante sus primeros meses tienen unos requerimientos metabólicos muy grandes. Todo su cuerpo está cambiando y se está adaptando a vivir fuera del ambiente uterino, y esto le genera mucho estrés metabólico al niño, así que necesita una buena proporción de lactosa. Especialmente los humanos, sabemos que los humanos, por ejemplo, tenemos cerebros diferentes a los del resto de animales. Entonces el crecimiento cerebral depende en una gran medida de las grasas, los lípidos, y también de la lactosa. Es por esto que la leche humana es una de las que más lactosa tiene. No solamente la lactosa como carbohidrato, la leche tiene muchos otros carbohidratos, tanto simples como complejos, y todos son mayores, vienen en mayor proporción en la leche humana versus la leche de vaca u otro tipo de leches. La lactosa tiene un factor importantísimo, y bueno, todos los otros carbohidratos, y es que activan el factor bífido. El factor bífido es clave para que estos lactobacilos bífidos puedan vivir dentro del tracto digestivo del bebé y puedan tapizar con una flora bacteriana buena, ¿cierto? Entonces la lactosa de la leche va a proporcionar esa protección especial también para esa flora. La lactosa es importantísima para la absorción de calcio.
Si bien el calcio que produce la leche, que produce la madre en su leche es menor comparado con otras especies, precisamente por eso, fíjense que son factores que tienen que ver unos con los otros, ¿sí? Entonces, tenemos lactosa que va a ayudar a absorber calcio, tenemos lactoferrina que va a ayudar a absorber hierro, digamos que todos los componentes van de la mano. Es por esto que digamos, cualquier volumen de leche que el bebé reciba va a ser importantísimo, porque él necesita todos esos factores que trae la leche para no solamente nutrirse, sino también poder absorber adecuadamente esos nutrientes. Y sabemos que los bebés hacia las 24 semanas ya producen en su tracto digestivo lactasa. Esta es una razón por la cual pues hacia las 28, 29 semanas, si un bebé nace prematuro, hacia las 28, 29 se inicia vía oral. Idealmente se inicia con precalostro, ¿cierto? Que es esa leche preparto que les había comentado, ese exudado de la mamá. Precisamente porque ya cuenta con lactasa que le va a ayudar al bebé a metabolizar la lactosa. Y pues el bebé también en su tracto digestivo ya produce lactasa. Antes de eso, pues es arriesgado iniciar vía oral en los bebés. Bueno, entonces, en esta gráfica nos está mostrando la proporción de grasa versus la proporción de lactosa en diferentes especies. Entonces, por ejemplo, tenemos que el león marino casi que no produce lactosa en su leche, porque todo lo que produce es grasa, pues obviamente el bebé necesita tener una capa pues gruesota para aguantar esas temperaturas de por allá. Pero la humana va a ser una de las leches que más lactosa tiene, pero que menos grasa tiene. Por ejemplo, comparado con la leche de vaca, que va a tener mucha menos proporción de lactosa. En cuanto a los minerales, entonces, hablando básicamente del sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo y el cloro, la composición de la leche materna es súper diferente a la de la leche de vaca, la leche de fórmula. La leche materna tiene una osmolaridad similar a la osmolaridad del suero. Eso quiere decir que la concentración de estos electrolitos es muy similar, ¿cierto? Entonces es muy saludable para el bebé. Cuando los bebés son alimentados con fórmula tienen una mayor carga renal, porque fíjense, por ejemplo, que en la leche de vaca tenemos 3.6 veces más sodio, 4 veces más calcio, 6 veces más fósforo, 3 veces más magnesio, lo cual incrementa la osmolaridad de la leche de fórmula de manera importante. Eso por un lado. Y por el otro, a las mamás les suele pasar, y a las familias con mucha frecuencia, que ellas no saben preparar la leche de fórmula, o más bien no les enseñamos a hacerlo adecuadamente. Entonces le ponen menos agua de la que deberían, porque la mamá cree que entre más espesita mejor, ¿sí? Y esto corresponde entonces a una osmolaridad diferente, a una sobrecarga renal para el bebé. Es por eso pues que esta educación en cuanto a la preparación de la fórmula es fundamental también. Sabemos que los niños que son alimentados con fórmula tienen una mayor carga renal. Esto está traducido en un nivel de urea más alto. Un niño alimentado con leche materna tiene un nivel de urea de 22 miligramos. Y los bebés alimentados con leche de fórmula alcanzan 47 miligramos por decilitro, lo cual pues nos está indicando que la osmolaridad es mucho más alta y que el bebé está teniendo una sobrecarga renal, el bebé alimentado con fórmula. Aquí vemos entonces un cuadro comparativo entre los diferentes minerales con respecto, por ejemplo, al calostro, a la leche de transición y a la leche madura, y por supuesto su comparación con la leche materna. Fíjense el calcio, 130 versus un 30 y algo de leche madura, cloro 108 versus un 46 en la materna. La leche de fórmula tiene menos cobre, menos hierro, magnesio, el magnesio 3 veces lo ideal, fósforo, potasio, sodio, bueno, todos los electrolitos van a estar entonces aumentados. En cuanto al hierro, el hierro va a estar en menor nivel en leche materna, es real. Lo que pasa es que los bebés humanos dependen de la reserva de hierro que ganan o que almacenan en el hígado, ¿cierto? Tras el nacimiento. Y por eso es importante, por ejemplo, que estrategias como el corte tardío del cordón se respeten, porque el niño necesita esa reserva de sangre que queda en el cordón y en parte en la placenta. Entonces, cuando el niño nace y le cortan rápido el cordón, no hubo tiempo pues de que se retornara la sangre del cordón hacia el cuerpo del bebé,
y esto hace pues que los niños, sobre todo pues en países como el nuestro, tengan menores índices de hierro, ¿sí? Menos niveles de hierro. Entonces se debe respetar el corte más bien tardío de cordón después de los 2 o 3 minutos de nacimiento. De todas maneras, los bebés que son alimentados con leche materna no tienden a tener tantos problemas en sus niveles de hierro y no tienen tanta anemia. Sin embargo, la fórmula viene con más volumen, más cantidad de hierro, pero porque ese hierro se absorbe menos, se aprovecha menos, ¿sí? Entonces, si comparáramos la absorción de hierro en la leche materna versus en la fórmula, nos daremos cuenta que en la leche materna se aprovecha el 49% del hierro, pero en la leche de fórmula solamente el 10%. Porque entre muchas otras situaciones, la leche materna tiene lactoferrina, que es una enzima que le ayuda al bebé a absorber y a metabolizar mejor el hierro. Tendremos el zinc y el flúor también, que son componentes importantísimos nutricionales. El zinc se absorbe mejor de la leche materna, un 41% versus solamente el 30% de la leche de fórmula. El zinc es fundamental para muchos procesos enzimáticos de nuestro cuerpo. En el caso del flúor, por ejemplo, el flúor es un caso muy particular y es que el bebé obtiene el flúor que necesita de la dieta materna, de la leche materna, pero cuando al bebé se le prepara fórmula, muchas mamás tienden a utilizar agua, por ejemplo, de botella o de botellón. Casi nunca les gusta usar agua de la llave. Y recordemos que el agua pues, de los acueductos de las ciudades está fortificada con flúor, precisamente para evitar pues, que la población tenga niveles bajos de flúor. Entonces esto tiende a ser un poquito difícil, pues, y las madres no lo saben, así que los niños empiezan a tener problemas de flúor y tienen pues también problemas de caries a temprana edad. Así que, ¿qué es lo ideal? Pues que el bebé tenga la cantidad de flúor que necesita de la leche de fórmula, de la leche materna. Y si es fórmula, hay que entrar a mirar pues si el bebé necesita suplementación o cómo se puede llegar a mirar esa parte. En cuanto a vitaminas, de nuevo las vitaminas se absorben mejor desde la leche materna. Aquí tendremos entonces un cuadro comparativo de todos las vitaminas más importantes, ¿cierto? Comparado con calostro, leche de transición y leche madura versus la leche de vaca. De aquí importantes para destacar la vitamina A, que es importante también para todo el proceso de protección inmunológica, que realmente la leche de vaca es muy bajito. La vitamina C, que va a ser pues también importantísimo para muchos procesos enzimáticos en el bebé, es significativamente más baja en la leche de vaca. Y la vitamina K, que va a ser importante para el tema de coagulación sanguínea, es más alta en la leche de vaca. Sin embargo, la vitamina K, recordemos que la vitamina K la producen sobre todo las bacterias del tracto digestivo, y cuando el bebé tiene bacterias malas versus pues tapizando su tracto digestivo, ese proceso puede llegar a empeorar. Además, las bacterias malas o patógenas se aprovechan de esa vitamina K que las bacterias buenas producen, entonces estos bebés van a tener estas dificultades. Así que lo ideal pues es que la obtenga de la leche materna. Y por último tenemos algunas otras sustancias como amilasas, lipasas, lisozima, proteasas y hormonas, que son enzimas que el bebé obtiene de la leche de la madre. Entonces, no solamente las produce, realmente las obtiene de la leche materna y le van a ayudar al bebé a metabolizar y absorber mejor los nutrientes. Por ejemplo, la amilasa le ayuda a metabolizar mejor las proteínas, la lipasa, las grasas. La lisozima es importante sobre todo en el tema inmunológico, también lo vamos a ver cuando veamos esa parte. Las proteasas para proteínas, amilasas es para carbohidratos. Y algunas hormonas. Los bebés obtienen hormonas también maternas, obtienen por ejemplo algunas hormonas tiroideas de parte de la madre, importantes para su metabolismo porque sus glándulas tiroideas todavía son inmaduras. Por ejemplo, obtienen, todas las hormonas de la madre, la mayoría, incluso prolactina, oxitocina y demás también. Entonces, esa parte también va a ser fundamental. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.